Bien, comenzamos. ¿Cuál es la idea acá? La idea es poder llevar adelante un control de tareas, pero de forma visual. Esto yo lo utilizo, yo soy líder de proyecto en una empresa de tecnología y lo que hacemos nosotros, perdón, es utilizar distintas herramientas tecnológicas. Una de ellas es Project, Microsoft Project, y también otras. Pero acá lo que se intenta es con Excel generar un archivo que de forma visual nos permita mostrar una serie de tareas que podamos nosotros ver y gracias a los cambios de fecha poder hacer un mejor seguimiento de esas tareas. ¿Por qué? Porque si hay tareas que no se deban superponer, lo vamos, gracias a este trabajo que vamos a hacer, lo vamos a ver más fácilmente que solamente viendo números, ¿sí? Acá el ejemplo es muy sencillo, va a haber solamente 10 tareas, pero en proyectos que son mucho más grandes se puede complicar y la idea es que entonces ver cómo resolvemos esos problemas gracias al uso de los gráficos que van a tener un componente de interactividad muy, muy interesante. Pero bueno, pasemos entonces a los hechos, al trabajo. Lo que vemos acá son solamente los títulos de la tabla que vamos a crear ahora. Esa tabla va a tener, como sus columnas lo indican, el nombre de la tarea, el inicio, la duración y el final. Además de una tabla auxiliar que tiene los encabezados comienzo y fin. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué tarea vamos a administrar? Bueno, vamos a seguir con el proyecto de eh, Peter Chef y suponiendo que esa entonces es el conjunto de tareas que vamos a administrar, vamos a crear esas tareas para poder entonces comenzar a trabajar. Vamos a poner una lista de 10 tareas, ¿sí? Esas tareas yo las voy a poner acá. Permiso municipal. Municipal. Vamos a comprar insumos. Eh, insumos se entiende como los platos, los vasos, las servilletas. Acá vamos a comprar mercadería. Mercadería. Acá vamos a imprimir folletos. Vamos a poner publicidad en radio. Publicidad en televisión. Vamos a contratar repartidor de volantes de folletos. Vamos a mandar invitaciones. Invitaciones. Vamos a ordenar y limpiar antes de abrir el local. Y por último la inauguración. Ok. Ya tenemos la lista de tareas. Ahora vamos a definir cuándo comienzan esas tareas. Bueno, siguiendo siempre con el mes de febrero, vamos a hacer entonces que la primera tarea comience el 1 de febrero, la segunda comience el 4 de febrero, el 7 de febrero la tercera. Para imprimir los folletos, eso va a comenzar el 10 de febrero. La publicidad el 13 de febrero. Perdón, 13 de febrero. La publicidad en televisión el 16 de febrero.
vamos a contratar al repartidor el 19 de febrero para que empiece a repartir los volantes o los folletos. Vamos a mandar las invitaciones el 22 de febrero. Vamos a ordenar y limpiar el local el 25 de febrero y la inauguración va a ser el 28 de febrero. ¿Ok? Ya tenemos entonces definido el inicio de cada tarea. Ahora lo que vamos a hacer es definir también la duración de esas tareas. Entonces acá lo vamos a hacer, bueno, basado de forma más o menos arbitraria en las fechas que establecimos como de inicio. El permiso municipal vamos a suponer que tenga una duración, o la tarea del permiso municipal dura un día. La tarea de comprar insumos dura un día. La tarea de comprar mercadería va a durar 2 días. La de imprimir folletos va a durar un día. La publicidad en la radio va a durar 3 días. La publicidad en la televisión también va a durar 3 días. Vamos a contratar al repartidor y esa tarea va a durar 2 días. Para mandar las invitaciones también van a pasar o va a tomar 2 días. Para ordenar y limpiar 2 días. Y la inauguración 1 día. Una vez entonces que tenemos establecida la duración de las tareas, vamos a calcular el fin de cada tarea, o sea, la fecha final de cada tarea, teniendo en cuenta que si comienza el 1 de febrero y tiene una duración de un día, la finalización entonces va a ser lo que calculemos ahora, pero eso se hace simplemente perdón, con una suma. ¿Qué sumamos? Bueno, el valor de la celda B2 más el valor de la celda C2. Presionamos Enter y vemos que tenemos el resultado 2 de febrero. Si estiramos el controlador de relleno hacia abajo, entonces vemos que obtenemos la finalización para cada una de las tareas. Pierre. Ok. En 10 minutos te vas. Listo, Pierre, no hay problema. Yo sigo grabando porque esto después queda para el resto de los que no pudieron llegar. ¿Sí? No te hagas problema. Gracias por avisar. Ok. Entonces, una vez que tenemos el fin de las tareas establecido, solo a efectos de estética, solamente le vamos a dar un formato. Vamos a hacer que tenga formato de tabla. Y ya que sea una tabla, la vamos a volver a convertir en un rango. ¿Ok? Entonces, ¿cómo seguimos acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un gráfico. Pero el gráfico que vamos a hacer tiene una serie de características muy especiales. Este gráfico lo vamos a crear, pero no basándonos en datos. O mejor dicho, sí nos vamos a basar en los datos que están acá, pero no nos vamos a basar en los datos seleccionados de acá, sino que los vamos a seleccionar en base a nuestras necesidades. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Vamos a hacer clic en una celda que es en donde queremos a partir de acá que aparezca el gráfico. Ese gráfico lo vamos a insertar haciendo clic en la ficha insertar y eligiendo del grupo gráficos el gráfico de columnas en 2D, columnas apilada o columna apilada en 2D. Si hago clic vemos que me aparece, ¿sí?, un gráfico vacío. ¿Por qué? Porque no seleccionamos datos para dar origen al gráfico. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero dentro del grupo datos de la ficha diseño. ¿Por qué? Porque vamos a crear un gráfico que cumpla con nuestras necesidades. Si lo hiciéramos directamente de acá, Excel nos crea prácticamente un gráfico preestablecido, pero nosotros queremos basarlo en fechas y esa es la idea de este gráfico. Entonces,
Con el gráfico seleccionado, lo primero que vamos a hacer es hacer clic en la ficha Diseño y vamos a hacer clic en el botón Seleccionar datos. Este cuadro de diálogo que nos aparece acá nos está pidiendo que seleccionemos el origen de los datos que queremos agregar a este gráfico. Por eso vamos a hacer clic en el botón Agregar. Cuando hacemos clic en el botón Agregar, nos aparece un segundo cuadro de diálogo que se llama Modificar serie. Lo primero que nos pide es que le indiquemos el nombre de la serie. Es decir, hacemos clic acá. ¿Y cuál va a ser el nombre de la serie? Bueno, el nombre de la serie va a ser el encabezado llamado inicio. Pero una vez que le indicamos cuáles van a ser o cuál va a ser el nombre de la serie, inicio, le vamos a indicar cuáles van a ser los valores de esa serie. Entonces colapsamos acá el cuadro de diálogo y seleccionamos todos estos valores. Una vez que seleccionamos todos estos valores, error mío, vamos para atrás, cancelamos, porque elegí, en vez de, no tenía que ser columnas, tenía que ser barras apiladas, este de acá. Ahí va, ahora sí, perfecto. Seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, inicio, valores de la serie, cada uno de estos que están acá. Perfecto, ahora sí. Bien, una vez entonces que añadimos los valores de la serie, vamos a indicarle ahora cuáles van a ser la duración, indicando acá el nombre de la serie y los valores de la serie. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro gráfico, pero tenemos que seguir modificándolo. ¿Por qué? Porque la idea es que se muestren solamente estos que son la duración de cada una de las tareas, y eso lo vamos a hacer haciendo lo siguiente. Primero vamos a aceptar acá. Ahora, una vez, esto voy a ponerlo acá para que se aprecie mejor. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, o lo primero que voy a hacer, es seleccionar esta columna, la azul, que va a seleccionar a las demás. Si le hago doble clic a esa columna, me aparece en Excel 2016 este cuadro de diálogo, ¿sí?, que me permite elegir, por ejemplo, las opciones de relleno. Y yo puedo decirle que no tenga relleno cada una de las celdas, o perdón, cada una de las columnas, sin relleno, sin relleno, sin relleno, y así hasta terminar. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá, opciones de serie, eje vertical, categoría. Acá está. Ahí está. Lo que acabo de hacer es elegir de las opciones del eje el eje vertical que me permite modificar las categorías. ¿Por qué quiero modificar las categorías? Porque estos valores quiero que se muestren en orden inverso. Al hacerlo de esta manera, estoy cambiando la orientación de los datos y de esta forma, entonces,
consigo que la primera tarea esté en primer lugar y que la última tarea esté en último lugar. Si lo dejaba como está, están en lo que nosotros entendemos como un orden inverso. Bien, esto nos deja casi resuelto el problema de poder ver las tareas en un orden que nos permita entender si hay tareas que se están superponiendo o no. Pero por último, lo que me falta para poder terminar es definir una serie de valores que van a ser el de comienzo y el de fin. Antes de continuar a este diseño, le vamos a poner una sombra solo para poder resaltarlo del fondo. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es establecer el comienzo y el final de estas tareas. Por obvio que parezca, esto nos va a ayudar a comprender más fácil el gráfico. El comienzo lo vamos a establecer haciendo una referencia a la celda que tiene el comienzo, y el fin lo vamos a establecer haciendo referencia a la celda que tiene el fin. ¿Cuál es la idea de esto? Que estos valores de fecha sean en formato de número, y a estos números le vamos a sacar los decimales. ¿Por qué? Bueno, antes de explicarlo, voy a centrarlo y le voy a dar formato como tabla. Le quito el rango, lo convierto en un rango, ahí está. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir acá? Bueno, yo tenía la fecha de comienzo y la fecha de fin. De hecho, siguen estando, pero están en diferente formato, en formato de número. ¿Y qué representa este número? Que desde el 1 de enero del año 1900 hasta el 1 de febrero del año 2017 han transcurrido 42.767 días. Y lo mismo ocurre para el fin, o sea, la fecha que corresponde al fin de la tarea. Han transcurrido desde el 1 de enero del año 1900 42.794 días desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. ¿Sí? ¿Por qué nos sirve esto? Bueno, porque estas dos fechas van a hacer que estos valores se acomoden de forma más, por así decirlo, obvia o más ordenada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Hago doble clic en la línea exterior del gráfico y en opciones de gráfico voy a elegir el eje horizontal, y del eje horizontal voy a manipular las opciones del eje. Esas opciones tienen unos límites, el límite mínimo y el límite máximo, que van a corresponder con la fecha de inicio y la fecha de fin. Es decir, que acá vamos a poner 42.767 y acá, ahí vemos cómo se acomodan, 42.794. Apretó y ahí vemos entonces cómo el gráfico ya se acomoda a las tareas. Puedo cerrar acá. Y mi idea entonces era mostrar cómo, si una tarea cambia de fecha, el gráfico también cambia mostrando esa fecha, generando esa interactividad. Supongamos, vamos a cambiar la duración. En vez de un día va a durar 4, o vamos a ponerle 9. Ahí vemos entonces que esa tarea ocupa el espacio de dos tareas más, es decir, que se están superponiendo tareas, y eso simplemente nos tiene que servir para anticipar. Si lo hacemos con cualquier otra, vamos a poner por ejemplo 5, vemos entonces cómo ese gráfico interactúa
para mostrar esa superposición de tareas. Por último, lo que voy a hacer, si este gráfico me ocupa demasiado espacio acá, es moverlo a una hoja nueva. Esa hoja ese gráfico lo vamos a mover a esa hoja y esa hoja va a ser una hoja nueva que vamos a dejarla o a denominarla como nos ofrece Excel, gráfico 1. Entonces, además de la hoja 1, tenemos el gráfico 1. En la hoja 1, lo que cambiemos, si vuelvo a poner, por ejemplo, 12 y presiono Enter, ese valor se modifica acá. Si lo dejo en 5, vemos cómo se modifica y lo vuelvo a dejar en 1. Y vemos entonces cómo se modifica. Gracias a esta explicación, vemos cómo podemos crear un gráfico interactivo que nos muestre las tareas y las podamos administrar de forma visual. Voy a cerrar este archivo, voy a guardar los cambios y por último